Muy buenas noches, estimados participantes. Es un gusto saludarlos a través de esta plataforma virtual. El día de hoy vamos a disertar sobre un tema muy interesante que está relacionado a las competencias del técnico de enfermería en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y en las unidades de emergencia, ¿sí? Como es de su conocimiento, en esta pandemia del COVID-19 hemos visto cuán importante es la intervención de los señores técnicos de enfermería, ¿sí? Ustedes han podido observar que en la primera ola, en la segunda ola, tuvimos no una restricción de personal médico, personal de enfermería, y lógicamente que faltaban manos para poder atender a estos pacientes críticos, ¿sí? Y lógicamente que la intervención del técnico de enfermería, lógicamente que fue fundamental, ¿no? Contribuyó de una manera significativa, ¿no? A conservar la vida de las personas. Ustedes saben que muchos de los pacientes, lamentablemente, que llegaban a las salas de emergencia, llegaban en situaciones críticas, llegaban con un distrés respiratorio severo, ¿no? Y a veces necesitaban ventilación mecánica. Entonces, se necesitaba todo un equipo de profesionales de la salud y dentro de esos profesionales, lógicamente que estaba la participación del señor técnico de enfermería. Por eso que vamos a comentar algunas competencias que son necesarias que el señor técnico de enfermería lo debe tener en consideración para que pueda mejorar sus capacidades. Todos los días nosotros aprendemos cosas nuevas, tenemos nuestras propias experiencias de aprendizaje. ¿Y eso qué nos da? Nos da la fortaleza para poder optimizar todas nuestras intervenciones. ¿Sí? Por eso que los felicito a cada uno de ustedes que participan en este ciclo de capacitaciones, porque por lo menos nos permite transmitirles nuestra experiencia y nuestro conocimiento para que ustedes lo puedan incorporar y puedan mejorar sus competencias profesionales. Por eso que estamos participando en este ciclo de capacitación, ¿no? Muy bien, con este pequeño preámbulo vamos a empezar el desarrollo de este tema, ¿no? Lógicamente que lo que yo he considerado es brindarles información sobre las competencias básicas, elementales del técnico de enfermería en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? En las salas de emergencia y sobre todo, ¿no? Cómo participa el técnico de enfermería en lo que es la ventilación mecánica en el paciente crítico, ¿sí? Hemos podido observar, mire, cuán importante es la intervención del señor técnico en este tipo de escenario, ¿sí? Y también vamos a observar las competencias básicas que debe tener el técnico de enfermería en el soporte cardíaco avanzado de vida, ¿ya? Muy bien. Antes de empezar, siempre es bueno agradecer a nuestro Hacedor por la vida y por la salud. Sabemos que estamos atravesando una pandemia del COVID-19, estamos en la tercera ola, ¿no? Todavía no lo hemos podido controlar, es un control parcial, pero con la bendición del Señor Todopoderoso hemos visto que ha disminuido el número de casos, ¿no? Y por lo menos tenemos, no hemos mejorado nuestra respuesta en el control de estos pacientes infectados con este virus, con esta nueva variante del COVID-19. Todavía tenemos pacientes internados en la unidad de cuidados intensivos. Tenemos personas que lamentablemente ingresan a las unidades críticas y todas estas personas también requieren el tratamiento continuo y sostenido para evitar la mortalidad. Por eso que siempre, por favor, debemos orar por nuestra familia, debemos orar por nosotros mismos, por nuestros amigos y por todas las personas que nos rodean. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, por favor, vamos a indicarle cuáles son estas competencias del técnico de enfermería, ¿no? En el cuidado integral del paciente crítico, tanto en la unidad de cuidados intensivos como en los servicios de emergencia. Nos indican que el técnico de enfermería es un profesional técnico calificado. ¿Y qué significa técnico calificado? Lógicamente que un profesional técnico calificado es aquel que tiene las competencias no profesionales.
¿Cómo se logra una competencia? Lógicamente que esta competencia es una construcción, ¿no? Primero empezamos incorporando habilidades. Esas habilidades se convierten en destrezas. Esas destrezas se convierten en capacidades. Y el conjunto de capacidades es lo que nos da la competencia. ¿Sí? Ahora, ustedes se ponen a pensar y dicen, no, un técnico de enfermería considerado como un profesional técnico calificado, necesariamente de qué es capaz. Lógicamente que ese señor técnico es capaz de otorgar una atención oportuna de calidad en forma humanizada frente a un paciente en situación crítica. Muchos de ustedes posiblemente han podido observar al paciente crítico en esta pandemia del COVID-19. ¿Sí? Ustedes han visto cuando el paciente ingresaba a la unidad de cuidados intensivos, ese paciente ¿qué requería? Requería ventilación mecánica. Ese paciente ¿qué requería? Requería soporte. ¿Soporte de qué? De droga. ¿Sí? Requería soporte oxigenatorio. Requería, no que lo pronemos. ¿Sí? Entonces ese paciente tenía una serie de requerimientos que necesariamente habría que satisfacerlo. Porque si no, caso contrario, este paciente lamentablemente se complicaba. ¿Sí? El señor técnico, lógicamente que para nosotros, ¿no? Como enfermeros, una gran ayuda porque nos alerta. A veces el señor técnico, cuando tiene ciertas capacidades, nos informa, nos alerta para poder controlar esa situación de crisis. Entonces, necesariamente, cada día nosotros vamos incorporando nuevos conocimientos, nuevas experiencias, y eso nos da la seguridad del caso. ¿Sí? Muy bien. El señor técnico, lógicamente que tiene que tener la capacidad de desempeñar actividades básicas en el cuidado de la persona en situación crítica con cierta autonomía y en forma especial. A ver, yo quisiera que ustedes me indiquen de lo que están presente, ¿no? En un paciente que esté en la unidad de cuidados intensivos o está en la sala de pacientes críticos, en la sala de emergencia, ¿no? ¿Cuáles serían esas actividades básicas que lo puede desarrollar con cierta autonomía y en forma especial? ¿Alguien desea participar? ¿Quién desea participar, por favor? Pueden hacer un comentario, ¿no? ¿Cuáles son esas actividades básicas que desarrolla el señor técnico de enfermería con cierta anatomía, con cierta autonomía, perdón, y en forma especial? A ver, ¿alguien me puede indicar, por favor? ¿Alguno de ustedes trabaja en la unidad de cuidados intensivos? ¿Alguno de ustedes trabaja en un servicio de emergencia? A ver, confírmeme, por favor. Pueden levantar la mano, ¿no? Pueden levantar la mano. ¿Alguno de ustedes trabaja en unidad de cuidados intensivos o en salas de emergencia? Pueden levantar la mano. A ver, Alejandra, la señorita Alejandra. Alejandra, Alejandra, no está Alejandra. A ver, el señor Carlos. Carlos, no está el señor Carlos. Delia Maribel. Delia Maribel. Buenas noches. Hola Delia, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Igualmente. ¿Dónde Igualmente. estás, dónde estás trabajando, Delia? Ahorita no estoy trabajando. Estoy presentándome por un trabajo para quirófano. ¿Ya?
Ah, te estás presentando para trabajar en un hospital, en un centro quirúrgico. Sí, en un centro quirúrgico. Ya, muy bien, Delia. ¿Sí? Tú has estudiado la carrera de técnica de enfermería, 3 años de formación académica profesional. ¿Así es? Exacto. Muy bien, Delia. ¿Tienes alguna experiencia en haber trabajado en unidades críticas? Vale decir, en la unidad de cuidados intensivos o en las salas de emergencia. ¿Tienes esa experiencia, Delia? La verdad. Bueno, la verdad solo estaba de pasadita un ratito y no está trabajando permanente ahí. Ya, muy bien, Delia. Gracias por tu participación. Muy amable, Delia. Bueno, les comento que estas capacidades que les estoy mencionando son capacidades que están establecidas por el CINIACE, ¿sí? Acuérdate que el CINIACE es un sistema de certificación de las competencias profesionales, ¿sí? Entonces, el CINIACE, lógicamente que indica, ¿no? Porque es un sistema nacional de acreditación y certificación. Entonces, ellos recomiendan, ¿no? De que se tienen que lograr estas capacidades para que el personal técnico de enfermería, lógicamente, proporcione actividades básicas con criterio propio, ¿sí? Por eso que yo les recomiendo, estimados participantes, que necesariamente en algunas circunstancias tenemos que buscar estas oportunidades de aprendizaje, ¿sí? Yo sé que no es sencillo, no es sencillo trabajar en una unidad crítica, no es sencillo. Se requiere cierta experiencia, ¿verdad? Pero para ganar esa experiencia necesariamente tengo que participar. Por eso que yo te recomiendo, en el momento que tengas alguna oportunidad de tu vida, de trabajar en las unidades de cuidados intensivos o de trabajar en los servicios de emergencia, no lo pienses 2 veces, atrévete, ¿no? E ingresa a trabajar, capacítate y comienza a trabajar. Es la única forma de poder aprender. Y acuérdense que nosotros aprendemos mucho, aprendemos de nuestros propios pacientes, ¿sí? Ustedes han podido observar cuando estamos en la sala en la unidad de cuidados intensivos, el paciente, pues posiblemente lo vamos a encontrar con un ventilador mecánico. Vamos a encontrar un paciente que tiene colocado un tubo endotraqueal. Está sometido a ventilación mecánica. Es un paciente que tiene un catéter venoso central, que posiblemente le está pasando infusiones, ¿no? Drogas inotrópicas, posiblemente, ¿sí? Un paciente, lógicamente, que tiene diversos tipos de cateterismo, tiene cateterismo nasogástrico, tiene cateterismo vesical, ¿no? Entonces, es un paciente que tiene, ¿no? Procedimientos invasivos que se les ha realizado para poder estabilizarlo, ¿sí? Por eso que ustedes van a encontrar en la sala de estos pacientes críticos, vas a encontrar máquinas, ¿no? Como los monitores cardíacos, los monitores multiparámetros, ¿sí? Entonces, lógicamente que todos estos equipos nos ayudan a la vigilancia y al monitoreo de estos pacientes que están en una situación crítica y que presentan no riesgo de vida, ¿sí? Por eso que es más o menos así como te estoy describiendo lo que es un paciente en estas condiciones. Por eso que otra de las capacidades que debe desarrollar el señor técnico de enfermería, que debe asumir con responsabilidad actividades que le son delegadas por el profesional de enfermería, de cuál va a depender directamente, ¿sí? Ustedes saben que a veces para hacer la movilización de un paciente, ustedes saben que un paciente crítico tenemos que movilizarlo cada 2 horas, ¿sí? Entonces, para esa movilización, ¿qué necesito? Necesito el apoyo. ¿El apoyo de quién? Del señor técnico de enfermería.
A veces cuando movilizamos al paciente, a veces el paciente se puede extubar, el tubo endotraqueal se puede extubar, o el catéter venoso central también se puede retirar de una manera introspectiva. A veces encontramos pacientes que tienen drenajes torácicos. Entonces, necesariamente, para cada una de esas intervenciones, necesariamente el técnico de enfermería tiene que saber cómo realizarlo. ¿Sí? A veces ustedes nos van a ayudar a transportar al paciente a una sala de procedimiento. A veces tenemos que trasladar de la cama a la camilla para llevar a ese paciente a una tomografía o tenemos que llevarlo a una sala de resonancia magnética. Porque eso no se puede hacer en la sala de cuidados intensivos. Tengo que trasladarlo. Y en ese traslado, lógicamente que se pueden presentar algunas circunstancias. ¿Sí? Entonces, hay veces el paciente, durante el procedimiento, puede hacer, ¿no?, una parada cardiorrespiratoria. Entonces, si yo estoy acompañando al personal de enfermería, hay veces cuando sucede este tipo de imprevistos, necesariamente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que enseñar, tengo que intervenir en la reanimación. Entonces, posiblemente vas a tener que aprender a comprimir, a hacer, realizar compresiones torácicas, mientras que el otro personal está ventilando al paciente. ¿Sí? Entonces, hay diferentes circunstancias que se pueden presentar durante el cuidado de estos pacientes críticos. Por eso que es muy importante que ustedes asuman con responsabilidad estas actividades que les son delegadas por el personal de enfermería. ¿Sí? Acuérdense que el conocimiento es algo abierto, no es algo exclusivo. Todos tenemos la capacidad de incorporar conocimiento. Mientras más conocimiento incorporemos, lógicamente que eso me va a dar mayor seguridad. ¿Sí? Muy bien. Ahora, también nos indica que el señor técnico es capaz de desarrollar actividades de su competencia con criterio propio. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿qué puede desarrollar con criterio propio? Por ejemplo, el señor técnico, durante el cuidado de un paciente crítico, el señor técnico se puede dar cuenta que a veces el paciente ya no tiene pulso, está sometido a ventilación mecánica, está sometido a droga sinotrópica, pero se observa en el monitor la actividad del corazón, pero el paciente no tiene pulso. ¿Y quién se ha dado cuenta? Se ha dado cuenta el señor técnico que no tiene pulso. ¿Y cuándo se ha dado cuenta? Lógicamente que cuando ha tenido contacto con el paciente. Ha verificado que no tiene pulso. Por ejemplo, ese es un criterio propio. Está determinando que no tiene pulso. Y si el paciente no tiene pulso, el paciente no tiene actividad cardíaca. Entonces, ¿ese paciente qué requiere? Requiere reanimación. O te das cuenta, cuando se desconecta el ventilador mecánico, te das cuenta que el paciente no respira, no eleva el tórax. ¿Qué pasó con el paciente? Hizo parada respiratoria. ¿Sí? Por eso que es importante que hay veces nosotros tengamos esa percepción para poder identificar estas condiciones del paciente. Y a veces lo omitimos. Por eso yo te pido, por favor, cada vez que cuidas un paciente, por lo menos determina si tu paciente respira, determina si tu paciente tiene pulso, determina por lo menos el nivel de conciencia que tiene tu paciente. Por eso que ha sido entrenado en 3 años de formación. Entonces ya tienes algunas capacidades desarrolladas que nos puedan facilitar intervenciones que sean adecuadas para este tipo de pacientes. ¿Sí? Muy bien. Otra cosa que también es importante, ¿no?, hacer mención en relación a las capacidades, ¿no?, es que el señor técnico
tiene la capacidad para aplicar un conjunto de conocimiento, un conjunto de habilidades, destrezas y actitudes en el desempeño de una función laboral específica, en el cuidado de una persona crítica. A ver, en un paciente que está en la unidad de cuidados intensivos, yo le voy a tomar una muestra de gases arteriales. ¿Sí? Entonces, ustedes, ¿qué conocimiento tienes que tener? Yo te voy a entregar esa muestra. Tomo la muestra con una jeringa, te tomo la muestra y ustedes me van a desplazar esa muestra, me lo vas a desplazar al laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Me tienes que conservar la muestra. ¿Sí? Me vas a transportar la muestra, me tienes que conservar la muestra, porque si se altera la muestra, lógicamente que el análisis de gases arteriales va a salir alterado. ¿Sí? Yo tomo la muestra porque esa es mi responsabilidad, tomar la muestra, porque he identificado que el paciente tiene problema oxigenatorio, no tiene adecuada oxigenación, no está oxigenando adecuadamente el pulmón y necesito tomarle una muestra de gases arteriales. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Me vas a transportar la muestra que yo voy a tomarlo. Entonces, ¿qué necesito? Necesito que aprendas a conservar la muestra para que esa muestra sea procesada de una manera adecuada. ¿Sí? Eso, por ejemplo, es una actividad primordial. ¿Sí? Ahora, lógicamente, hay otras situaciones que tú me vas a tener que ayudar. Por ejemplo, en el armado y en el desarmado de un ventilador. Entonces, necesariamente tienes que aprender a armar y desarmar un ventilador. Porque a veces no es un solo paciente que estamos manejando en la unidad de cuidados intensivos. Son 2, son 3, son 4. Y tampoco yo no me puedo distraer demasiado. Entonces, tú me puedes apoyar en armar, te enseño cómo se arma el ventilador y cómo se desarma el ventilador. Porque acuérdate que tú me vas a apoyar en la desinfección, ¿no? En la desinfección del ventilador, que es parte de tu responsabilidad. Porque ese ventilador lo voy a necesitar para otro paciente. Entonces, necesariamente tienes que generar esta habilidad para poder armar y desarmar, y después esa habilidad lo conviertes en destreza. Y después ya se convierte en una capacidad. ¿Sí? Entonces, eso es parte de tu intervención, lo que tú puedes hacer en una unidad de cuidados intensivos. Yo no te voy a indicar que me programes el ventilador. Eso ya será de la enfermera, del enfermero, o eso será del médico. No te voy a indicar porque no es tu competencia. Pero sí puedes ayudar, sí puedes contribuir en el armado y en el desarmado. Eso sí lo puedes hacer. Muy bien. ¿Qué más? Dentro de las competencias específicas del técnico de enfermería, lógicamente que debe desarrollar actividades y contribuir con la atención especializada del paciente crítico. Por ejemplo, tú tienes que tener la capacidad de poder instrumentarme una intubación endotraqueal. Tienes que aprender la secuencia, cómo se realiza la intubación endotraqueal. Sobre todo en esta pandemia del COVID-19, lógicamente que lo que hemos podido observar, que se tenía que hacer una intubación endotraqueal con una secuencia rápida, ¿sí? Con una secuencia rápida. En el menor tiempo posible, tenía que colocar el tubo endotraqueal. Entonces, necesariamente para esta actividad, ¿no? Como es una actividad especializada, necesariamente tenías que asistirme, ¿no? Me asistías en la intubación endotraqueal. Entonces, tenías que conocer
cada uno de los pasos para colocar, para poder insertar el tubo endotraqueal. ¿Sí? Por eso que eso también requiere práctica, ¿no? ¿Sí? Requiere práctica. Por eso que el técnico va a desarrollar todas estas capacidades, ¿no? O también cuando se va a colocar un catéter venoso central, también vas a instrumentar un cateterismo, ¿no? Entonces, ese catéter venoso central también tiene sus pasos secuenciales. Entonces, para eso, necesariamente también te tienes que entrenar, ¿verdad? Y tienes que reconocer los equipos. De igual manera, cuando vas a asistir en un drenaje torácico, en la colocación de un drenaje torácico, de igual manera, me vas a asistir para la colocación de ese drenaje torácico. Entonces, todas esas intervenciones, lógicamente, ustedes entrenándolo, ustedes pueden ayudar, ¿sí? Porque necesariamente son intervenciones específicas, ¿ah? Muy bien. Otra condición que también debe realizar el señor técnico, que debe realizar los cuidados de enfermería a la persona en situación clínica, aplicando el cuidado con calidad y calidez. ¿Sí? Calidad y calidez. Cuando hablamos de calidad, lógicamente que estamos hablando de 0 errores. Lo más importante es 0 errores, evitar cometer errores. Por eso que la calidad es 0 errores. El que no comete errores en un procedimiento, ¿no? Lastimosamente, si comete, no es una intervención de calidad. ¿Cuándo es de calidad? Cuando es 0 errores. Por ejemplo, cuando me estás asistiendo, cuando le estoy colocando una sonda vesical, ¿sí? Una sonda vesical. Lógicamente que yo estoy entrenado para colocar la sonda vesical, pero con 0 errores. No puedo cometer, ¿no? Contaminación de la sonda. No puedo transgredir la asepsia médica, la asepsia quirúrgica. No puedo. Por eso que necesariamente tengo que practicar, ¿verdad? ¿Sí? De igual manera, cuando le voy a colocar una sonda nasogástrica al paciente, ¿sí? Entonces, hay procedimientos que están protocolizados y que necesariamente lo tengo que hacer con calidad, vale decir con 0 errores, y también lo tengo que hacer con calidez, ¿sí? Tengo que tener voluntad y entusiasmo de hacer las cosas lo mejor que yo pueda hacer, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es el perfil, no? ¿Cuál es el perfil que debe tener el señor técnico de enfermería en la unidad de cuidados intensivos y en las salas de emergencia? ¿Sí? Muy bien. Lo primero que debe expresar es el control emocional. ¿Sí? Una cosa es tranquilidad y otra cosa es pasividad. Lamentablemente, cuando estamos en las salas de pacientes críticos, yo no puedo ser pasivo. Yo me debo adelantar a los acontecimientos. Tengo que tener una conducta predictiva. Entonces, ante una situación inesperada, lógicamente que yo debo tener pues una intervención inmediata. ¿Sí? Hay veces suceden que a veces todo el mundo se altera. El paciente hace parada cardiorrespiratorio, todo el mundo se altera. ¿Sí? Algunos gritan, otros se desesperan, ¿no? Y a veces hay una confusión de roles. Entonces, ¿qué sucede? ¿Y por qué sucede eso? Sucede porque no hay entrenamiento. Sucede porque no hay simulación clínica. Entonces, cuando no se entrena,
Cuando no me preparo, ahí se cometen errores. Entonces, cuando no hay un orden en el proceso, entonces no hay un control emocional. Y a veces hay personas que lamentablemente se bloquean. Y al bloquearse, no pueden colocar un tubo endotraqueal. No pueden colocar un catéter venoso central. Por eso que a veces, si ustedes facilitan la intervención, porque a veces tantas veces has instrumentado que ya conoces y inclusive orientas. Y eso es bueno, pues, porque tú estás constantemente en esos procesos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos ganando experiencia. Pues. Entonces ya contribuyo y tengo un mejor control emocional. Ya no me desespero, ya no grito. Entonces, ¿qué hago? Tengo el control de emociones. Por eso, para tener un control emocional, tienes que tener conocimiento y tienes que tener seguridad. ¿Ve? Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Lógicamente que tengo que ganar experiencia. ¿Ve? ¿Y dónde gano experiencia? Trabajando en una unidad de cuidados intensivos o trabajando en una sala de emergencia. ¿Sí? Ahí debería ser tu inicio. Pues, ¿sí? Muy bien. Otra cosa que debe disponer el señor técnico de enfermería, lógicamente que es la agilidad en los razonamientos. ¿Sí? Hay veces, ustedes han podido observar, ¿no? A veces cuando tiene instalado un catéter vesical el paciente o tiene una sonda vesical, a veces tú te das cuenta que el paciente tiene un globo vesical, ¿sí? La vejiga está reteniendo orina, ¿sí? La vejiga está reteniendo orina. Entonces, ¿qué ha pasado con ese catéter vesical, con esa sonda vesical? ¿Qué puede haber pasado? Entonces, rápidamente, tú analizas la situación, dices, no, ¿qué ha pasado? ¿No? Al paciente le han operado de una prostatectomía, ¿no? Ha estado con una irrigación vesical, ¿no? Ha estado eliminando coágulos. Y lógicamente que si ya no sale el contenido urinario o no sale el contenido líquido por la irrigación vesical, entonces yo estoy pensando que está obstruido. ¿Y cómo me doy cuenta que está obstruido? Porque está haciendo globo vesical. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo no lo voy a desobstruir. Ese no es mi competencia. Tendré que informarle al personal de enfermería, decirle a la señorita enfermera o al joven enfermero que el paciente está haciendo globo vesical y que la sonda está obstruida. Eso es tu intervención. ¿Sí? Estás alertando, estás identificando. ¿Qué estás haciendo? Estás razonando. Estás dando una probable causa del problema que tiene el paciente. ¿Sí? Muy bien. Otra situación que también es importante que ustedes lo puedan generar es la seguridad en las decisiones. ¿Sí? En la seguridad en la toma de decisiones. Ustedes han visto, a veces el médico tiene alguna dificultad para colocar el tubo endotraqueal. ¿Sí? Hay veces has visto que tiene dificultad para colocar un catéter venoso central. Entonces, hay veces es necesario impulsar, ¿no?, a ese personal para que pueda desarrollar el procedimiento en las mejores condiciones. Entonces, a veces hay que alentarlos, ¿no? Hay que motivarlos, porque a veces como están desmotivados, a veces no pueden hacer tal procedimiento. Y a veces en la unidad de cuidados intensivos, y hay veces en la unidad de pacientes críticos, lógicamente que hay intervenciones que si no lo realizo, le puede costar la vida al paciente. ¿Sí? Muy bien. También otra necesidad es prescindir de lo menos importante. ¿Sí? A veces decimos, no, no tengo tal cosa, pero puedo emplear tal cosa. Esa es una alternativa. ¿Sí?
Hay veces no tenemos, pues, no tenemos el equipo básico, elemental, pero puedo generar una alternativa de solución, pues. Entonces hay que prescindir a veces de lo menos importante, pues. Si no lo tienes, bueno, adáptalo, pues. Y eso también es una necesidad. ¿Qué más? Se debe dirigir la atención al problema. ¿Cuál es el problema que tiene mi paciente? Tiene problema de obstrucción de la vía respiratoria. Entonces tendré que contribuir, ¿no? ¿A qué? A mantener la permeabilidad de la vía respiratoria. ¿Sí? Y lo último es de disponer un don de servicio inagotable. ¿Y qué significa un don de servicio? Vocación. Tienes que tener vocación de servicio. Por eso que te debe agradar. Lamentablemente, para hacer una cosa, tiene que agradarme, tiene que gustarme. Lo que no me agrada, lo que no me gusta, mejor lo dejo, pues. Porque ¿cómo voy a trabajar en una unidad de paciente crítico si no contribuyo? No me agrada, no me gusta. Entonces no lo voy a hacer bien, pues. Lo que te agrada, lo que te gusta, eso es lo que tú lo haces bien, pues. Y lastimosamente, nosotros tenemos que tener personal que sí esté entrenado adecuadamente y pueda contribuir, pues. Porque va a ser parte del equipo, pues. Entonces yo considero, por favor, si vas a trabajar en una unidad de cuidados intensivos o vas a trabajar en una unidad de emergencia, por lo menos tienes que desarrollar el don de servicio, ¿sí? Necesariamente es una cualidad. A veces no lo tienen los otros profesionales, entonces hay que sembrarlo, hay que cultivarlo, ¿sí? Hay que tener ese don de servicio. Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud hasta acá? Confírmeme, por favor. ¿Alguna duda o alguna inquietud? Ya, muy bien. A ver, yo quisiera pedirles, por favor, dentro del enfoque, porque estamos hablando de competencias del técnico de enfermería en la unidad de cuidados intensivos y en la sala de emergencia, ¿sí? Por eso que te estoy brindando esta información que está establecida, ¿no? Está establecida en los estándares que tiene el CINEACE, ¿sí? Yo soy evaluador de competencias profesionales, ¿no? Del CINEACE, y por eso que te estoy indicando todas estas competencias que debe tener el señor técnico de enfermería, ¿sí? Porque necesariamente consideramos que tu trabajo es importante, ¿sí? Es imprescindible tu trabajo porque contribuyes en el desarrollo de múltiples actividades. Porque sin tu participación a veces no se va a poder lograr los objetivos que nosotros nos hemos propuesto, ¿sí? Muy bien. Dentro de los objetivos, ¿no? En el cuidado integral del paciente crítico en la unidad de cuidados intensivos y de emergencia, lógicamente que el señor técnico tiene que contribuir a disminuir la mortalidad, tiene que contribuir a identificar las alteraciones fisiopatológicas en forma temprana y evitar las complicaciones, y también tiene que contribuir en el restablecimiento de las principales funciones fisiológicas, ¿sí? Por eso que dentro de tu formación, a ti te han enseñado anatomía, te han enseñado fisiología, te han enseñado semiología, te han enseñado algunas asignaturas que son necesarias, ¿sí? Porque necesariamente tú tienes que conocer, pues, ¿sí? Parte de no te voy a pedir la fisiología, ¿no? Tan intensa como se enseña al personal médico, al personal de enfermería, pero por lo menos para que puedas identificar, ¿no? Las diferentes situaciones que se puedan generar en el paciente, ¿sí? Porque a mí me interesa
que ustedes contribuyan a identificar las alteraciones fisiopatológicas, ¿sí? Por ejemplo, si tú encuentras un paciente que tiene el pulso débil y rápido, ¿no? Tú le palpas al paciente que tiene el pulso débil y rápido. La pregunta es, ¿qué significa para ti un pulso débil y rápido en un paciente que está en la unidad de cuidados intensivos? Lógicamente que ustedes me dicen, bueno, profesor, a mí me han enseñado, cuando yo valoro el pulso, valoro la frecuencia, valoro el ritmo, valoro la amplitud, valoro la intensidad del pulso. Entonces, si es un paciente que tiene el pulso débil y rápido, me está indicando que mi paciente posiblemente tiene descompensación hemodinámica. Esa información, por ejemplo, esa información para mí es vital. Yo he estado ocupado con otro paciente crítico, pero tú te has acercado al paciente y lógicamente que al momento que has tenido contacto, tú has verificado que el pulso está débil y rápido. Esa información, por ejemplo, para mí es trascendental. Esa información es relevante porque esa condición del pulso, un pulso débil y rápido, lógicamente que me está indicando que mi paciente tiene descompensación hemodinámica. ¿Sí? O lo otro, observo que el paciente tiene la piel fría, pálida, sudorosa. Entonces también estoy constatando que el paciente tiene descompensación hemodinámica. Tú me dices que la piel está fría, pálida, de un color marmólea. Me está indicando que tiene descompensación hemodinámica. Otra información que es importante. ¿Sí? Esas características, lógicamente que tú lo puedes identificar. Y eso nos ayuda bastante para poder tomar, para corregir estas situaciones que pueden conllevar a la muerte del paciente. ¿Sí? Muy bien. Ahora, también dentro de la participación del señor técnico, lógicamente que debe contribuir a reducir al mínimo las discapacidades. Lógicamente que a veces se pueden cometer discapacidades, ¿por qué? A veces cuando el señor técnico, por ejemplo, hace una inadecuada intervención, ¿no? A veces puede lesionar, ¿no? Las vértebras cervicales. Ustedes saben que las vértebras cervicales son las vértebras más vulnerables. Ustedes saben que dentro de la columna vertebral tenemos la médula espinal. Y las vértebras cervicales, que son 7, son las más vulnerables. Y hay veces cuando no sabemos manejar al paciente, porque a veces cuando vamos a movilizar, a veces tenemos que controlar la inmovilización cervical, porque a veces el paciente que tenemos al frente es un paciente que tiene compromiso medular, tiene un compromiso de las vértebras cervicales. Posiblemente el paciente tiene una compresión medular y esa compresión medular se puede convertir en una sección medular. Entonces, ¿qué es lo que tengo que aprender? Lógicamente que lo que tengo que aprender es saber neutralizar las vértebras cervicales, la columna dorsolumbar. Tengo que aprender a colocar un collarín cervical. Tengo que saber movilizar un paciente en bloque. Eso es lo que tengo que aprender, porque esa es una necesidad, ¿sí? ¿Qué más? También nos indica que se debe utilizar con eficiencia los recursos disponibles. Ustedes han podido observar que en esta pandemia, lamentablemente, los recursos han sido mínimos. Y encima no hemos tenido recursos. Entonces había que dosificar los recursos. Por eso que en algunas circunstancias, por favor, es importante utilizar con eficiencia los recursos disponibles para evitar el desabastecimiento.
Yo no me puedo desabastecer. Por eso que ustedes, como personal técnico de enfermería, nos ayudan a hacer el inventario del material médico. Tú conoces el material, tú conoces, lo identificas el material y lógicamente que me puedes ayudar a hacer el registro. Porque tampoco yo no me puedo desabastecer del material. El material médico es fundamental, es necesario y tengo que saber cómo emplearlo con eficacia. También el señor técnico debe contribuir en las medidas de bioseguridad. ¿Eh? Acuérdense que estas medidas de bioseguridad son estándares a nivel internacional. Con esta pandemia del COVID-19, lógicamente que hemos extremado las medidas para evitar contagiarlo, ¿sí? Para evitar contagiarlo. Y hemos aprendido, ¿no? Lógicamente, hemos aprendido a desarrollar varias intervenciones, ¿no? ¿Para qué? Para poder protegernos, ¿sí? Y eso lo hemos podido observar en esta pandemia del COVID-19, ¿sí? Muy bien. Otro aspecto importante. Muy bien. Otro aspecto importante que es necesario también resaltar es que el señor técnico de enfermería contribuye con la seguridad y el confort del paciente. A veces en la unidad de cuidados intensivos, a veces hay pacientes que están agitados. Hay pacientes, existen pacientes que están bajo efecto de sedación, ¿sí? A veces tenemos pacientes, por ejemplo, con traumatismos cráneoencefálicos y a veces estos pacientes despiertan de una manera introspectiva, ¿sí? Están sometidos a ventilación mecánica, están sometidos a sedación y hay veces, de un momento a otro, se metaboliza los efectos del fármaco, se metaboliza, ya la sedación que ha estado inducido el paciente, lógicamente que como ya se metabolizó, el paciente rápidamente despierta. ¿Y qué hace el paciente? Lógicamente que el paciente a veces intenta bajarse de la cama, se retira el tubo endotraqueal, se retira el catéter venoso central y se comete una serie de situaciones difíciles. Por eso que ante esa situación, lógicamente que hay que conservar la seguridad del paciente, porque el paciente puede despertar. Por eso que necesariamente el personal de enfermería está evaluando constantemente, no la sedación del paciente, ¿sí? Porque puede despertar. Entonces, cuando hay indicios que está despertando, bueno, habrá que sedarlo nuevamente, ¿sí? Porque si despierta, lógicamente que se pueden cometer algunos errores, como le estoy indicando, ¿sí? Y también es importante el confort del paciente. A veces el paciente cuando está sometido a ventilación mecánica, a veces el paciente lucha contra el ventilador, ¿sí? ¿Y por qué lucha contra el ventilador? Porque la vía respiratoria está obstruida, está parcialmente obstruida. Tú te das cuenta que el paciente está luchando con el ventilador, está agitado, está inquieto. Entonces, ¿qué está pasando? El paciente está luchando con el ventilador. Algo está pasando, posiblemente hay una obstrucción parcial o posiblemente ya el paciente tengo que cambiarle el modo ventilatorio. ¿Sí? Y eso tú te vas a dar cuenta. ¿Sí? Te vas a dar cuenta. Por eso que es indispensable que ustedes también nos alerten. ¿Sí? Y también otra contribución del señor técnico es que debe brindar apoyo psicológico. Ustedes han podido observar que en algunas circunstancias el paciente está en estado de coma. ¿Sí? Es un paciente que está desconectado del medio interno, no del medio externo.
¿no? Ese paciente lamentablemente está en estado comatoso, está en un coma profundo. Entonces, a veces tenemos que conversar con estos pacientes. Pensamos que no nos escuchan, pero sí nos están escuchando, ¿sí? Entonces, tenemos que brindarle, ¿no?, el apoyo psicológico que sea necesario, que sea pertinente, aún así el paciente esté en estado de coma, ¿sí? Eso hay que observarlo. Muy bien. Ahora, dentro de las esferas del cuidado del paciente, ¿no?, en la unidad de cuidados intensivos, lógicamente que el señor técnico también va a contribuir ¿a qué? Va a contribuir en el soporte nutricional, ¿sí? Ustedes han podido observar que a veces se le brinda soporte nutricional, ¿no? Soporte nutricional mediante la nutrición parenteral total, ¿no? Vamos a utilizar, ¿no?, una línea de ese catéter venoso central para poder nutrir al paciente, ¿sí? Entonces, la nutrición que se da en la unidad de cuidados intensivos puede ser una nutrición parenteral total o también puede ser una nutrición enteral a través de una sonda nasogástrica, ¿sí? O a través de una sonda nasoyeyunal, ¿sí? Entonces, eso también es importante, es una actividad, por ejemplo, el soporte nutricional. Bueno, la nutrición parenteral total es responsabilidad básicamente de la enfermera, del enfermero, porque tiene que programar el volumen, no en la bomba de infusión, tiene que hacer la mezcla, ¿no? Es un preparado. En cambio, la nutrición enteral, lógicamente que sí, el señor técnico podría contribuir. Por eso que en la nutrición, en el soporte nutricional, si se le va a administrar la nutrición enteral a través de una sonda nasogástrica, lógicamente que yo tengo que intervenir de una manera eficaz. Porque si voy a alimentar a ese paciente por esa vía, no por esa sonda enteral, tengo que observar que la sonda esté permeable, que la sonda esté bien ubicada, ¿sí? Porque si la sonda está desubicada, ustedes saben que el contenido se puede ir de la cavidad esofágica, se puede ir a la cavidad de la vía aérea y le puedo generar una neumonía aspirativa, ¿sí? Muy bien. Otra esfera del cuidado es la eliminación y el intercambio. ¿Qué contribuye el señor técnico de enfermería? Contribuye en la eliminación urinaria. ¿Qué es lo que tiene que hacer el señor técnico? Me tiene que cuantificar la orina. A veces en la unidad de cuidados intensivos el paciente tiene un control horario, ¿no? Horario de la diuresis, ¿no? O cada media hora, dependiendo de su condición clínica. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuantificar el flujo urinario. Entonces, ahí el señor técnico también contribuye de una manera efectiva. También en la eliminación digestiva, también tenemos que observar, ¿no? Porque a veces el paciente no puede tener un retardo en la evacuación. El paciente puede estar por el estado de postración, por el estado de reposo prolongado en cama, puede ser que el paciente tenga alteración, ¿no?, en el tránsito intestinal. Entonces, esa condición, lógicamente que debe ser observada por el personal de enfermería, ¿sí? Pero, ¿qué hace el señor técnico? Lógicamente que lo que debe hacer el personal técnico de enfermería es favorecer, ¿no?, la evacuación intestinal, ¿sí? Por eso que necesariamente, a veces, cuando el paciente está estreñido, no necesariamente el señor técnico contribuye en la colocación, ¿no?, de los diferentes supositorios evacuantes para poder favorecer la eliminación intestinal. Esa es una intervención muy, muy importante. ¿Y qué más? La eliminación respiratoria. A través de la respiración, lógicamente, ¿qué eliminamos? Eliminamos el CO2, ¿sí? No te voy a pedir que tú
me interpretes gases arteriales, esa no es tu competencia, esa es la competencia del profesional de enfermería. La interpretación de gases arteriales es de la competencia del médico. Pero sí tú puedes observar cómo respira el paciente. El paciente eleva bien el tórax, o sea, eso me puedes reportar, pues, porque tú has sido entrenada, has sido formado para observar la dinámica ventilatoria. Entonces, puedes reportar cómo está la ventilación del paciente. Si es una ventilación superficial, es una ventilación efectiva, cómo está esa ventilación. ¿Sí? Porque dependiendo de eso, vamos a ver cómo está eliminando, no el CO2. Muy bien. En lo que es actividad y reposo, lógicamente tengo que observar las alteraciones cardiovasculares, ¿no? Tenemos que observar, lógicamente, que si el paciente tiene una alteración cardiovascular, tenemos que observar si el paciente tiene una alteración neurológica, tiene una alteración respiratoria, tiene una alteración renal o tiene una alteración metabólica, ¿sí? Por eso que en cada uno de estos hallazgos, ¿no? Ustedes pueden contribuir, pueden ustedes observar, ¿sí? A veces tú observas el monitor multiparámetro, ¿no? Observas la presión arterial, observas la presión arterial media, observas la frecuencia cardíaca. Ya no te voy a pedir que identifiques el ritmo, pero por lo menos la presión arterial y la frecuencia cardíaca, que es importante, ¿sí? Para determinar el paciente cómo está su condición hemodinámica. Entonces, me alertas en caso de que el paciente tenga este tipo de alteración. ¿Qué más? En relación al rol y relaciones, hay que observar cuál es la influencia del entorno familiar, ¿no? Y laboral en el estado del paciente. Muchos pacientes, por ejemplo, en esta pandemia del COVID-19, lamentablemente han muerto sin despedirse de su familia. Como han estado aislados, no, mire, ha sido un sufrimiento para los pacientes. Lastimosamente, no se han podido despedir de su entorno familiar, ¿no? Los hospitalizaron y lastimosamente nunca más volvieron a tener contacto con el familiar. Y muchos han muerto sin despedirse de la familia, ¿sí? Por eso que este rol y relaciones también nosotros podemos contribuir, ¿sí? Porque a veces el paciente está en estado de ansiedad, tiene temor a la muerte, ¿no? Por eso que a veces le genera estrés, le genera angustia. ¿Cuántos pacientes con COVID-19 no han muerto angustiados, estresados, ¿no? Por la responsabilidad que tenía su familia, ¿sí? Y en lo que es seguridad y protección, lógicamente que también el señor técnico contribuye de una manera directa para evitar los accidentes que se puedan cometer dentro de estas unidades, ¿sí? Muy bien. Hasta acá alguna pregunta, por favor, alguna duda, alguna inquietud. Los escucho. Pueden activar el audio o también pueden formular a través del chat. Los escucho, por favor. Muy bien. Entonces, dentro de las esferas del cuidado, ¿no? Que se realiza en la unidad de cuidados intensivos, en estos pacientes críticos, lógicamente en cada una de estas intervenciones también participa el señor técnico de enfermería, ¿sí? En el soporte ventilatorio, ya les he indicado, lógicamente que si el paciente tiene soporte ventilatorio con ventilación mecánica, el señor técnico de enfermería puede contribuir en el armado y desarmado del ventilador, ¿sí? No te voy a exigir que tú no me programes los parámetros ventilatorios. No te voy a exigir los modos ventilatorios, ese no es tu competencia. Pero sí puedes contribuir en el armado y desarmado ¿de quién? Del ventilador, ¿sí? Entonces vas a contribuir en la colocación de un tubo endotraqueal. Me puedes asistir en la colocación del tubo endotraqueal, ¿sí? Para poder darle el soporte ventilatorio.
Y cuando le brindo soporte oxigenatorio, lógicamente que tú vas a contribuir. Cuando le tomo la muestra de gases arteriales, lógicamente que tú contribuyes haciendo el procesamiento de la muestra y, ¿no? Y informándome de los resultados de esa muestra. Entonces yo le tomo la muestra, inmediatamente se procesa, me trae los resultados para tomar una decisión. ¿Sí? Porque a veces hay que modificar, hay que escalar en el soporte oxigenatorio cuando el paciente no está respondiendo no al tratamiento inicial. Y en el soporte hemodinámico, lógicamente que yo voy a utilizar drogas inotrópicas, ¿no? Yo necesito, ¿no? Que por lo menos, ¿no? Ustedes, al momento que valoro el soporte hemodinámico, ustedes por lo menos me ayuden en el control del flujo urinario. ¿Y cómo hacen el control del flujo urinario? A través del control de la diuresis. Ahí tú contribuyes en el soporte hemodinámico. Y en el soporte nutricional, como hemos podido observar, la alimentación enteral. La alimentación parenteral, no, la nutrición parenteral es propiamente de la enfermera. En cambio, en la enteral podrías contribuir, ¿sí? Y en el soporte eliminatorio también, ¿no? Hemos visto, tenemos que favorecer la eliminación digestiva, la eliminación urinaria y la eliminación respiratoria. Y en el soporte espiritual también hemos visto la necesidad en los pacientes que tienen, ¿no? Riesgo de muerte, darle el soporte espiritual para que puedan tener un descanso eterno, ¿sí? Muy bien. Eso es más o menos de una manera general, ¿sí? Muy bien. Ahora viene acá lo más interesante, que es la contribución del técnico de enfermería en la ventilación mecánica. ¿Sí? ¿Cómo el señor técnico de enfermería va a contribuir en la ventilación mecánica? ¿Sí? Algo importante. Muy bien. Para eso necesitamos recordar un poquito de la fisiología respiratoria. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes me puede indicar qué significa ventilación pulmonar? ¿Quién me puede indicar qué significa ventilación pulmonar? ¿Alguien de ustedes me puede ayudar? ¿Qué se entiende por ventilación pulmonar? A ver, ¿quién puede ayudarme? ¿Quién puede ayudarme lo que significa ventilación pulmonar? A ver, Delia Maribel. Delia Maribel. A ver, la participante Delia Maribel. Delia. Muy bien. Cada vez que hablamos de ventilación pulmonar, lógicamente que estamos hablando, no estamos hablando, no del ingreso del aire atmosférico que contiene oxígeno. ¿Sí? Entonces, cada vez que tú inspiras, lógicamente que lo que está ingresando es una fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Sí? ¿Y cuánto es esa fracción inspiratoria de oxígeno? Esa fracción inspiratoria de oxígeno que tú has escuchado se llama FiO2, fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Cuánto es esa fracción inspiratoria de oxígeno? Lógicamente que esa fracción inspiratoria de oxígeno es 21%. 0,21%. ¿Ah? Muy bien, ese es el FiO2. ¿Sí? Entonces, cuando ingresa el aire atmosférico que contiene oxígeno, lógicamente que va a ingresar un volumen de aire.
¿Cuánto es ese volumen de aire que ingresa en cada acto inspiratorio? Ese volumen de aire se conoce como volumen corriente o volumen tidal. ¿Cuánto es ese volumen de aire que ingresa en cada acto inspiratorio? Aproximadamente es 500 centímetros. ¿Sí? 500 centímetros. ¿Sí? Muy bien. Ahora, lógicamente, cuando yo te voy a colocar un ventilador mecánico, entonces yo necesito introducir en tu tráquea, te voy a introducir en tu tráquea un tubo endotraqueal, un tubo, ¿sí? Un tubo endotraqueal, ¿ah? Un tubo, ¿ah? Este tubito endotraqueal, lógicamente que te lo voy a colocar a través de ¿qué? A través de tu boca, ¿sí? A través de la boca. Entonces, este tubo endotraqueal yo lo voy a insertar a través de tu boca, ¿sí? A través de tu boca, acá está. A través de tu boca, ¿sí? Entonces, lógicamente que este tubo endotraqueal, ¿no? Como lo estoy insertando a través de tu boca, ¿no? Lógicamente que este tubo, ¿hasta dónde va a llegar? Va a llegar hasta dónde? Va a llegar hasta esta bifurcación del tráquea, ¿sí? Esta bifurcación del tráquea, que te lo voy a colocar acá, se llama la carina. Se llama la carina. Esta bifurcación del tráquea. Acá está. ¿Sí? Hasta acá. Acuérdate que esta tráquea, acá te lo voy a colocar en color amarillo, hasta acá va a llegar el tubo. Hasta acá llega el tubo. Entonces, en la ventilación mecánica, tú me puedes apoyar en controlar la ubicación del tubo endotraqueal, ¿sí? Desde la comisura de tu boca, hasta esta bifurcación del tráquea que se llama carina, aproximadamente ¿cuántos centímetros hay? Hay 23 centímetros, ¿sí? Entonces, cuando el paciente esté intubado, ¿no? Está sometido a ventilación mecánica. Entonces, ¿cuál sería tu contribución? Lógicamente que tu contribución es de que tú observes que el tubo endotraqueal, en esta comisura labial, el tubo endotraqueal esté fijado en 21. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa si el tubo está descendido? Si el tubo desciende, existe una predisposición que el tubo se desplace hacia el bronquio derecho, ¿sí? Hacia el bronquio derecho. Tú sabes que el bronquio derecho es un bronquio más corto en relación al bronquio izquierdo, ¿sí? Y este bronquio derecho, lógicamente que tiene una posición en forma diagonal. En cambio, el bronquio izquierdo tiene una posición transversa y es un poco más largo. Entonces, si el paciente está sometido a ventilación mecánica y el tubo desciende, y este tubo desciende y traspasa este segmento, esta bifurcación se llama la carina, entonces el tubo ¿hacia dónde se dirige? Se dirige hacia el bronquio. Entonces ya no me va a ventilar el pulmón izquierdo, sino me ventila el pulmón derecho. Entonces, ¿es peligroso? Sí, es peligroso. Porque acá, ¿qué va a hacer? Va a incrementar intratrauma o me puede generar atelectasia. Es peligroso. Por eso que yo necesito que tú contribuyas como técnico de enfermería, tú contribuyas a observar que el tubo endotraqueal esté fijado en la comisura labial. ¿En cuánto? En 21. Porque desde la comisura hasta
este segmento hasta la bifurcación del tráquea, que se llama la carina, hay 23 centímetros. ¿Sí? Muy bien. Otra cosa que tú puedes contribuir, ¿no? Con tu trabajo durante la ventilación mecánica es que cada vez que el ventilador entrega una ventilación, ¿qué debes observar? Debes observar la elevación de la caja torácica. ¿Sí? Debes observar que se eleva la caja torácica. Entonces, esta elevación de la caja torácica, lógicamente que debe ser una elevación no sincrónica. Ambos semitórax se deben elevar en paralelo. ¿Sí? En paralelo. Entonces, cuando se eleva la caja torácica en paralelo, lógicamente que lo que nosotros estamos observando, que sí existe una adecuada ventilación pulmonar. ¿Por qué? Porque el pulmón se está distendiendo adecuadamente. ¿Sí? Entonces, si el pulmón se distiende adecuadamente, ¿no? Ingresará un adecuado volumen corriente y por consiguiente generará un adecuado intercambio de gas. ¿Sí? No sé si está claro el mensaje. Confírmame, por favor. ¿Se está entendiendo lo que te estoy explicando? Confírmame. A ver qué dice Delia Maribel. Delia Maribel. Delia. A ver, ¿qué dice 769910? Confírmame si se está entendiendo. Buenas noches, profesor. Sí, sí se está entendiendo, gracias. Ya. ¿Dónde trabajas tu hija? ¿Cuál es tu nombre? Magali Sánchez Barbosa. Magali. Sí. ¿Dónde trabajas, Magali? En una casa de reposo. Ah, ya, muy bien, Magali. Te felicito, Magali, por tu participación. ¿Ah? Muchas gracias. Muy bien. Entonces, lo que les estoy informando, por favor, es lo que tú puedes hacer como técnico de enfermería. ¿Sí? No te estoy pidiendo que tú me interpretes gases arteriales, no. No te estoy pidiendo que tú me programes el ventilador, no. Solamente cosas sencillas, cosas básicas. Otra cosa que tú me puedes ayudar es cuando el paciente comienza a tener dificultad por el acúmulo de secreciones. Tú vas a sentir unos ruidos, ¿no? A veces es ¿por qué? Porque hay secreciones, ¿no? Entonces tú me tienes que alertar, ¿no? Licenciado, el paciente tiene acúmulo de secreciones. ¿Y por qué? ¿Por qué, Maribel? ¿Por qué hay secreciones? Hay unos sonidos roncantes. El paciente está, mire, se escucha uno roncante. Allá, ¿qué necesita? Necesita aspirar secreciones. ¿Sí? Porque tú puedes escuchar, porque tú a través de tus órganos de los sentidos, tú puedes observar con la vista, tú puedes escuchar con tu oído. Entonces tú me alertas y me dices que hay acúmulo de secreciones en el árbol bronquial que está impidiendo una adecuada ventilación pulmonar. Entonces, si el aire que ingresa no llega hasta estas bolsitas de aire que son los alvéolos pulmonares, lastimosamente no genera adecuado intercambio de gases. Entonces, este ventilador, no va a cumplir, pues, no va a cumplir su función. Porque el ventilador, lógicamente, ¿qué hace el ventilador? Lógicamente que el ventilador sustituye de una manera temporal a la función respiratoria. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer el ventilador? Va a generar una función respiratoria. Va a utilizar los músculos inspiratorios para generar el intercambio de gases. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando utilizamos este ventilador,
lógicamente que este ventilador lo que va a generar es el movimiento de gas hacia adentro y hacia afuera del pulmón. Entonces, facilita el ingreso ¿de qué? Del oxígeno y facilita la salida del CO2. ¿Sí? Facilita el ingreso del oxígeno y facilita la salida del CO2. ¿Sí? Eso es lo que hace el ventilador. Y acuérdate que ¿para qué hace eso? Lógicamente, ¿qué hace? Para poder oxigenar la sangre. ¿Sí? Porque acuérdate que el pulmón es el que se encarga. ¿De qué se encarga? Se encarga de oxigenar la sangre. ¿Sí? Por eso que tengo que ayudar. ¿Tengo que ayudar a quién? Tengo que ayudar a mi pulmón. ¿Sí? Por eso que las metas de esta ventilación mecánica es que tenemos que mejorar la ventilación alveolar, tenemos que mejorar la oxigenación de la sangre y tenemos que disminuir el trabajo respiratorio. ¿Y eso con qué lo logro? Lo logro con el ventilador mecánico. ¿Sí? Muy bien. Este es el ventilador mecánico. Lógicamente que acá voy a programar unos parámetros ventilatorios, ¿no? Programo el tiempo inspiratorio, el tiempo expiratorio, ¿no? Programo la frecuencia respiratoria, programo el volumen corriente, programo, no, la presión, no, voy a programar la presión pico, no, voy a programar el pic, voy a programar, ¿no? La sensibilidad, ¿no? Esto que está acá, lógicamente que lo hace el profesional médico y también lo puede hacer el profesional de enfermería. ¿Sí? Entonces, lo único que yo te voy a pedir que tú me ayudes cuando yo voy a programar el ventilador, lógicamente que le voy a programar alarmas. ¿Sí? Le voy a programar alarmas. ¿Y para qué le programo alarma? Justamente para que me indique qué es lo que está pasando. ¿Qué falla puede generar? Por ejemplo, dentro de la programación de las alarmas del ventilador, por ejemplo, lo que yo no puedo programar es el suministro eléctrico. Eso no lo puedo programar. Hay veces sucede, como ustedes han podido observar en esta pandemia del COVID-19, a veces tenemos una baja en la intensidad del suministro eléctrico. Esa baja en la intensidad del suministro eléctrico me puede alterar la actividad del ventilador. Por eso que el ventilador inclusive debe tener una batería, una fuente de energía almacenada, pero como batería, en caso de que se presente esa falla en el fluido eléctrico. ¿Sí? Por eso que todos estos ventiladores nuevos tienen su batería recargable en caso de que exista una alteración en el suministro eléctrico. ¿Sí? Ahora, las alarmas que yo puedo programar en el ventilador es de alta y baja presión en la vía aérea. ¿Sí? Acuérdate que yo le voy a programar una presión pico en la vía aérea, puede ser 30, puede ser 35. Entonces, si yo veo que se incrementa la presión, entonces yo le programo la alarma. ¿Para qué? Le programo la alarma para que me indique que posiblemente se ha incrementado la presión porque hay una obstrucción de la vía respiratoria por acúmulo de secreción. Entonces, cuando suene el ventilador, tú me alertas. Licenciado, está incrementándose la alarma. Se ha activado la alarma del ventilador de la cama número 1. Ya me alertaste. Entonces, yo me acerco y verifico la alarma. ¿Qué pasó? Hay un incremento de la presión en la vía aérea. Allá. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que la vía aérea está obstruida. ¿Está obstruida parcialmente o está obstruida en forma total? Pero ¿quién me alertó? Tú me alertaste, pues. Tú, porque tú conoces la alarma del ventilador, pues. ¿Sí? O también me indicas
cuando hay una alta frecuencia, se ha incrementado la frecuencia respiratoria. Tú me dices que el ventilador, la alarma del ventilador se ha activado porque la frecuencia respiratoria se ha incrementado. El paciente está respirando más rápido. Entonces, ¿qué está pasando? Algo está pasando entonces con el ventilador. Entonces, posiblemente lo que está pasando que está generando un compromiso a nivel alveolar, posiblemente se ha incrementado la presión alveolar, posiblemente está alterando, ¿no?, el intercambio de gases y posiblemente no se está logrando oxigenar adecuadamente la sangre. ¿Sí? Entonces, estas alarmas, lógicamente que yo lo puedo programar de acuerdo a mi necesidad. ¿Sí? Y tú me puedes ayudar también. ¿Sí? Más o menos así podemos trabajar en equipo. ¿Ya? Muy bien. Otro aspecto que también es importante, ¿no? Es, como ya te he indicado, la fijación del tubo. Ya te he indicado que la fijación del tubo en la mujer debe ser a la altura más o menos entre 20 y 21 a nivel de la comisura labial. ¿Ah? Y en el varón debe ser entre 20 y 22. Vuelvo a repetir, la fijación del tubo, esto también me puedes ayudar, la fijación del tubo debe ser en la mujer entre 20 y 21, ¿no? No, donde está el nivel del tubo, debe estar en ¿cuánto? Debe estar entre 20 y 21. En la mujer. Y en el varón debe estar entre 20 y 22. ¿Sí? También me puedes ayudar en el control del CAC. ¿Hasta cuánto puede llegar el control del CAC? Hasta 25 milímetros. ¿Sí? Entonces, eso también. Hay un manómetro para poder calcular la presión del CAC. Bueno, ya no te voy a exigir tanto, pero sí me puedes ayudar en el control de la fijación de ¿qué? Del tubo endotraqueal. Eso sí lo puedes hacer. Ya yo me encargaré de controlar el balón del CAC. Muy bien. También me puedes ayudar en caso de que el paciente ya sea destetado, ya el paciente, por ejemplo, no, ya lo vamos a ir destetando progresivamente del ventilador a medida que ya el paciente no va mejorando su dinámica ventilatoria. Posiblemente, no, este paciente yo lo voy a ir destetando del ventilador y ahí le voy a colocar un tubo en T. Entonces, también en la sala de cuidados críticos tienes que saber preparar el tubo en T. ¿Sí? Esto también es importante. Por eso que cuando trabajes en la unidad de cuidados intensivos, vas a aprender una serie de procedimientos. ¿Sí? Entonces, la preparación del tubo en T, este es el famoso tubo en T, tienes que saber prepararlo. Tenemos que utilizar un dispositivo Venturi, ¿no? Vamos a utilizar de acuerdo al flujo, ¿no?, que necesita el paciente. Utilizamos el dispositivo Venturi con este tubo en T y le colocamos un corrugado para facilitar la salida del CO2. ¿Sí? Eso también es necesario, es pertinente que ustedes sepan contribuir. ¿Sí? Muy bien. Otra cosa que también ustedes pueden ayudar es, ¿no?, la medición no invasiva, ¿no?, de la concentración del dióxido de carbono. ¿Eso cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante la capnografía. Este aparato que tú ves acá se llama capnógrafo. Este aparato, ¿qué está haciendo? Está registrando el CO2 exhalado. ¿Sí? ¿Y cuánto debería ser el CO2 exhalado? Debería ser 40. ¿Sí? Entonces también tú me puedes ayudar. ¿Ves cuánto está el CO2 exhalado? Ahorita acá está en 38, ¿no? 38 está dentro del rango, porque 40 es lo adecuado, lo óptimo. ¿Cuánto está la frecuencia respiratoria? En 25. Entonces, lo que sí estamos viendo, que sí el paciente está exhalando con eficacia el CO2. Puedes también observar el capnógrafo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como estás observando, existe una serie de filtros que nosotros utilizamos, ¿no?, en la ventilación mecánica. ¿Sí?
Esos filtros también tú vas a aprender a instalarlos, ¿sí? Porque son los filtros que nos van a permitir que no ingrese bacterias a mi vía respiratoria, ¿sí? Porque acuérdate que tenemos un corrugado que va a la vía inspiratoria y otro corrugado a la vía exhalatoria. Entonces tengo que tener un filtro que me ayude a controlar, que me va a ayudar a controlar el ingreso de las bacterias, ¿sí? Por eso que le pongo el filtro. Y ese filtro permite la ventilación, pero no permite, permite el ingreso del oxígeno, más no permite el ingreso de bacterias. Porque lastimosamente tenemos bacterias que están en el ambiente, que pueden ingresar, sí pueden ingresar, ¿sí? Muy bien. Entonces, como estamos observando, estos dispositivos sí son importantes, son necesarios. Por eso que en la unidad de cuidados intensivos, cuando trabajes en la unidad de cuidados intensivos, vas a observar todo este tipo de necesidades y vas a contribuir, ¿no?, a manejar al paciente en las mejores condiciones. Muy bien. Otra situación donde también tú puedes participar es en la aspiración de secreciones, ¿sí? Porque acuérdate que este paciente que está sometido a ventilación mecánica, ¿no? El problema está que el paciente produce secreciones, ¿no? Acuérdate que los bronquios tienen unas células especializadas que producen moco. Entonces, esta producción de moco, ¿qué hace? Lubrica el árbol bronquial. Entonces, cuando el paciente tiene inflamado el árbol bronquial, lamentablemente genera exceso de producción de moco. Y ese moco necesariamente tiene que ser eliminado. ¿Y cómo lo eliminamos? Lo eliminamos a través de la aspiración de secreción, ¿sí? Estos pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, lógicamente que la aspiración de las secreciones es una aspiración a succión continua, ¿sí? No es una succión intermitente, es una succión continua, ¿sí? Es un circuito cerrado. Antes, por ejemplo, cuando no había esta aspiración de secreciones con circuito cerrado, yo tenía que desconectar el ventilador. Desconectaba y tenía que aspirar secreciones. Con el avance de la tecnología, ahora ya no necesitamos desconectar el ventilador, no necesito. A través del tubo endotraqueal, lógicamente que hay un dispositivo, ¿no?, que me ayuda a aspirar las secreciones, ¿no? Por eso que genero una succión continua, ¿sí? Ahora, ustedes están observando que la aspiración se realiza solo cuando es necesario, ¿sí? Por eso que es importante, ustedes han visto que la enfermera, el enfermero, ausculta el pasaje de los ruidos respiratorios. Tengo que auscultar el pulmón para saber cómo está generándose, cómo se está desplazando ese flujo de aire a través de mi vía respiratoria, ¿sí? Si yo ausculto, por ejemplo, y encuentro ruido respiratorio, unos ruidos roncantes, significa que hay secreciones. Entonces, ¿eso qué tengo que hacer? Si hay secreciones, hay presencia de secreciones, necesariamente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aspirar, ¿sí? Entonces, eso también tú puedes observar. Por eso que te debe llamar todo te debe llamar la atención, ¿sí? Porque en realidad a veces necesitamos varios ojos. A veces 2 ojos no se percatan de todo. A veces tenemos 2 pacientes, 3 pacientes, 4 pacientes, 5 pacientes. Entonces necesitamos ayuda. Entonces por eso que el señor técnico de enfermería también puede contribuir, ¿sí? Entonces, para aspirar secreciones hay que mantener, ¿no?, menos accesorios en el circuito de la vía aérea, ¿sí? Solamente lo que sea indispensable.
También es importante utilizar un sistema de circuito cerrado, más si se tiene, ¿no?, conectado a un pin alto. Entonces, acá tengo que necesariamente hacer la aspiración a circuito cerrado, ¿sí? También otra recomendación para esta aspiración de secreciones es hiperoxigenar al paciente. Le puedes incrementar el FiO2, si se puede, ¿no? Porque mientras que estás aspirando, lógicamente que se interrumpe el flujo de aire en forma parcial y lógicamente que puede disminuir el FiO2, ¿sí? Entonces, primero aspirar por boca con guantes estériles y después vas a aspirar por tubo endotraqueal con guantes limpios, ¿sí? Entonces, primero aspirar la boca con guantes estériles y luego el tubo endotraqueal. Mire, acuérdate que tú no puedes utilizar la sonda que se utiliza, para el tubo, no lo puede utilizar por boca, no. Ni la sonda que utilizo por boca, no puedo utilizar en el tubo endotraqueal. ¿Por qué? Porque si no voy a hacer un arrastre. Hago un arrastre de toda la flora bacteriana que tengo en la boca. Si es que utilizo la misma sonda para la boca, lo utilizo para el tubo. Por eso que una sonda es para el tubo endotraqueal y la otra sonda es para la boca, ¿no? Por eso, por favor, siempre es importante hacer la limpieza de la boca, ¿sí? Es importante hacer la limpieza de la boca, porque en la boca se pueden acumular no gérmenes. Tenemos una flora bacteriana en la boca. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mantener la limpieza de la boca. No tendré que utilizar bicarbonato de sodio, tendré que utilizar algún antiséptico para poder mitigar esta flora bacteriana que puede estar introducida en la boca y ya no progrese a la vía respiratoria, porque si no, esa bacteria a través de la boca puede llegar a la vía aérea. Entonces, ¿qué necesito? Limpieza de la boca, ¿sí? Hay que hacer unos colutorios. Limpieza de la boca, eso también nos puede ayudar, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Confírmeme, por favor. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? A ver, ¿qué me dice Gisela Barriga? Gisela Barriga. Gisela. A ver. Delia Maribel. Delia Maribel. Todo claro. Muy bien, Delia. Te agradezco por tu participación. ¿Ah? Muy bien. Otra cosa donde tú vas a intervenir es en el soporte cardíaco avanzado de vida. ¿Ah? Acuérdate que en el soporte cardíaco avanzado de vida, ¿no? Tu paciente puede ser parada cardiorrespiratoria. Ustedes tienen la capacidad de poder hacer compresiones torácicas. No te voy a pedir que tú le coloques un tubo endotraqueal, esa no es tu competencia. Tú puedes ayudarme en comprimir el tórax de la víctima. Me puedes ayudar en comprimir el tórax de la víctima. Puedes aplicar compresiones de alta calidad, ¿sí? Entonces, tú me puedes ayudar a ventilar a la víctima con el resucitador manual, con una máscara facial, ¿sí? Entonces, en la unidad de cuidados intensivos y en la sala de emergencia, ¿no? En la sala de shock trauma, tú puedes ayudar. Entonces, nadie se está eximiendo, nadie se está excluyendo. Sí puedes hacerlo. Puedes realizar compresiones de alta calidad y puedes ventilar. Eso lo puedes hacer. No te voy a exigir que tú canalices un acceso endovenoso, porque esa es responsabilidad de la enfermera, del enfermero. No te voy a exigir que tú
le coloques un tubo endotraqueal. No te voy a exigir que tú identifiques el tipo de ritmo, no es tu competencia. Lo que sí tú puedes hacer es comprimir el tórax de la víctima y puedes ventilar, eso sí puedes hacerlo. También puedes oxigenar al paciente en paralelo, eso sí puedes hacerlo, ¿sí? Por eso que dentro de tus competencias profesionales está la reanimación cardiopulmonar básica. Y puedes contribuir también en el soporte cardíaco avanzado de vida. Puedes asistir en la intubación endotraqueal, ¿sí? Muy bien. Otra cosa que también tú puedes hacer, en caso de que tengamos necesidad, puedes colocar las palas del desfibrilador, ¿sí? Entonces, tienes que saber, ¿no? Regular, ¿no? Estos monitores desfibriladores, ¿sí? Tienes que saber regular. Y también sería importante que sepas emplear este monitor desfibrilador, ¿sí? Como estás observando, este monitor desfibrilador tiene una perilla de encendido. Enciendes la perilla y una vez que se enciende, ¿no? La perilla de encendido, se abre esta ventana, ¿sí? Se abre esta ventana. Entonces, ahí, ¿qué te va a pedir? El monitor desfibrilador. ¿Qué te pide? Te pide el selector de energía. Si es un monitor monofásico, tú le vas a programar 361. Si es un monitor bifásico, le programas 201. ¿Sí? Entonces, ¿cómo te das cuenta que es monofásico? Solamente cuando la programación es monofásico cuando es 360. Y es bifásico cuando se programa hasta 240. ¿Sí? Muy bien. Una vez que tú identifiques, selecciones la energía, lógicamente que vas a utilizar las palas. Por eso que tú las palas le vas a colocar la primera pala que dice externón, la primera pala que dice externón, lo vas a colocar en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular derecha, ese que dice externón. Y el que dice apex, lo vas a colocar en el quinto espacio intercostal de la línea media clavicular izquierda. ¿Tá? Vuelvo a repetir. La primera pala le vas a colocar en el segundo espacio intercostal de la línea media clavicular derecha. Entonces, tienes que saber dónde está. Por eso que tienes que ver el primer espacio, segundo espacio, tercer espacio. Eso también es importante, ¿no? Porque a veces necesitamos ayuda. Necesitamos que tú coloques las palas, ¿sí? Ahí va la primera pala. Y la segunda pala va en el quinto espacio intercostal de la línea media clavicular izquierda. En las damas se coloca por debajo de las mamas. Por debajo de las mamas, ¿sí? Ahora, cuando me coloques este equipo, este dispositivo, retírame, por favor, toda la parte metálica. Si tengo tengo un collar, retírame. Si tengo algo en el pecho, retírame. Si tengo el pecho muy sudoroso, sécame rápido con una toalla, ¿no? Y para aplicar las palas, tú le vas a aplicar gel. No me vayas a quemar el pecho. Se aplica gel en las palas para tener contacto directo con el cuerpo de la víctima. ¿Sí? Una vez que ya estás en posición, ahora sí, ¿qué haces? Lógicamente que te voy a pedir que hagas lo siguiente. Como ya tienes las palas colocadas, entonces tú dices, aplico las palas en el tórax, ya te he indicado dónde vas a aplicar, ¿no? En el segundo espacio intercostal y en el quinto espacio, ¿no? Ya te he indicado los reparos. Después indicas, ¿no? Ahora, lógicamente, el que debe verificar si es un ritmo desfibrilable, lógicamente que tú también lo podías hacer,
¿sí? Pero el que lo va a determinar es el profesional médico o es el profesional de enfermería. ¿Ah? Pero cuando estás sola, no vaya a ser que estés sola y tú veas eso en el monitor cardíaco. Tú ves en el monitor multiparámetro, mira ese trazado caótico, ¿no? Parece unos dientes de serrucho. Entonces, eso significa que el paciente está fibrilando. Entonces, ¿qué necesita? Necesita descarga eléctrica. Tú puedes utilizar un desfibrilador automático externo, ¿no? Puede ser, ¿no? Una vez identificado, ¿qué hace? Se carga el desfibrilador. Se carga, ¿no? Indica, todos alejados, indicas, estoy alejado, ¿no? Y tú vas a oprimir el botón de carga, el botón de descarga. Y con eso tú vas a generar, mira, tú dices, descarga a las 3, ¿no? Descargo a las 3, indicas, estoy alejado, indicas, están alejados, ¿y qué más haces? Todos alejados, y ahí le administra la descarga eléctrica. Mira, ve, ahí está la descarga eléctrica. Y con eso que has hecho, has desfibrilado. Por eso que este procedimiento también es esencial, es vital. Los pacientes a veces se mueren porque no lo desfibrilamos, no le aplicamos la descarga eléctrica. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Lastimosamente se nos mueren, ¿sí? Por eso que, por favor, te tienes que familiarizar con todos los equipos, ¿sí? Por eso que el técnico de enfermería, cuando trabaja en la unidad de cuidados intensivos, cuando trabaja en la sala de paciente crítico, tiene que estar familiarizado con todos los equipos, ¿sí? Eso es lo que yo te pediría, por favor, que aprendas, ¿no? Porque esa es parte de tu competencia profesional, porque tú vas a contribuir, tú contribuyes en la reanimación. Entonces necesitamos manos en una situación, porque a veces uno comprime el pecho. El otro, ¿qué hace? El otro va a manejar la vía aérea. El otro, ¿qué hace? El otro va a instalar un acceso endovenoso. Y se necesitas manos. Por eso que yo te pido, por favor, tú eres necesario, eres indispensable para este tipo de situaciones. ¿Sí? Por eso que de acuerdo a lo que está establecido por el CINIACE, porque estas son las normas técnicas del CINIACE, ¿no? El Sistema Nacional de Certificación de Competencias Profesionales, ¿no? No te estamos excluyendo de procedimientos. Te estamos incorporando en procedimientos que tú puedes hacer, ¿no? Que tú lo puedes generar. Entonces, porque en realidad, en una situación real, necesitamos manos. Y entonces tú puedes ayudar y puedes contribuir en estos procesos de la reanimación. ¿Sí? Entonces, el conocimiento es libre. Todos nosotros incorporamos conocimiento para tratar de hacerlo mejor. ¿Sí? Para tratar de ayudar a rescatar la vida de las personas. Por eso que en la unidad de cuidados intensivos, por eso que en la sala de reanimación de los servicios de emergencia, necesariamente todos tenemos que estar entrenados y capacitados para poder revertir, ¿no?, la mortalidad. No hay otra forma. Por eso que necesitamos trabajar en equipo. ¿Ah? Muy bien, estimados participantes. Ahora sí, pasamos a las ruedas de preguntas. Adelante con sus preguntas, por favor. Adelante con las preguntas. A ver, necesito que me formulen todas las preguntas que ustedes estimen pertinentes. Doctor, buenas noches. Adelante, Gisela, ¿cómo estás? Me pregunto, en el caso de las mujeres mencionó que el desfibrilador se coloca debajo de las mamas, pero exactamente ¿a qué altura? Muy buena pregunta. A ver, vamos a presentar otra vez. A ver. Mira, Gisela. Tú vas a colocar, mire, en estos momentos quiero que te agarres tu mama. ¿Estás agarrándote tu mama? Ya, la primera pala, lo va,
¿Por qué? Ya, con la primera pala no vas a tener problema, porque lo vas a colocar en el segundo espacio intercostal. Quiero que te agarres ahorita, ¿no? Agarra, selecciona debajo de tu clavícula, ubica, ¿no? A 2 dedos, ahí vas a encontrar el segundo espacio intercostal, ¿sí? Ahí colocas la primera pala. Acuérdate, segundo espacio intercostal, línea media clavicular derecha. Ahí no vas a tener. Lo que vas a tener como reparo es la segunda pala. La segunda pala va a ir en el lado izquierdo, pero va a ir en el quinto espacio intercostal. ¿Sí? No sé si has tomado tú un electrocardiograma. ¿Has tomado un electrocardiograma? Confírmame. ¿Sabes tomar un electrocardiograma? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, donde tú colocas, ¿no? Donde tú colocas la derivación, ¿no? Porque tú colocas B1, B1, B2. El B1 va en el cuarto espacio intercostal, ¿no? En el cuarto espacio intercostal derecho. El B1 va en el cuarto espacio intercostal derecho. El B2 va en el cuarto espacio intercostal izquierdo junto al externón. Entonces, el B4, porque el B3 se coloca entre el B4 y el B2, el B4 no va en el quinto espacio intercostal de la línea media clavicular derecha. Entonces, izquierda, por favor, discúlpame. Entonces, en ese reparo, ahí tú le vas a colocar, en ese quinto espacio intercostal izquierdo, ahí le vas a colocar la segunda pala. ¿Sí? Pero en las damas, tú ubicas la mama y al final, en la base de la mama, ¿no? En la base de la mama, ahí donde empieza tu mama, ahí le colocas la pala. No encima de la mama, no, porque tú tienes, tu mama tiene tejido adiposo. Si tú le colocas la pala encima de la mama, no va a generar una adecuada transferencia de energía eléctrica. Tiene que ser por debajo de la mama. Termina tu mama izquierda termina, ¿no? Y ahí colocas tu pala del desfibrilador, ¿sí? Entonces, como está ahí en la imagen, la primera pala en el lado derecho, en el segundo espacio intercostal, y la segunda pala en el lado izquierdo, en el quinto espacio intercostal, en caso cuando sea una dama, debajo de la mama, ¿no? Debajo de la mama. Termina tu mama, ahí nomás le colocas, ¿sí? Esa es la posición para poder hacer la descarga eléctrica, ¿sí? ¿Está claro, Delia? Sí, profe. Sí, doctor, está claro. Muy bien, Delia. Te agradezco. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, he tratado de hacer un resumen, ¿no? En base a las competencias profesionales que están establecidas por el CINIASE, ¿no? He tratado de brindarte esta información de acuerdo a estas normas técnicas. No lo estoy inventando. Son normas establecidas no por el CINIASE, por el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Profesionales, que es el CINIASE, ¿sí? Y por eso, como me han pedido que te brinde información sobre las competencias del técnico de enfermería en la unidad de cuidados intensivos y en la unidad de reanimación de las salas de emergencia, por eso que te he brindado toda esta información, ¿sí? Posiblemente alguno de ustedes tenga experiencia en trabajar en estas unidades, pero los que no tienen experiencia ya sabes más o menos cómo puedes participar, ¿sí? Por favor, trata de aprender todo lo que te sea posible, ¿sí?
porque necesariamente tenemos que tener seguridad y confianza en lo que estamos haciendo, ¿sí? Por eso que te estamos brindando todos estos aportes para que tú tengas seguridad y confianza y puedas contribuir en el desarrollo de todas estas actividades, ¿no? Bueno, si no hay ninguna pregunta, les agradezco de una manera muy especial esta oportunidad que me has brindado para poder compartir estas experiencias académicas, ¿no? Reitero mi felicitación por todo el esfuerzo que haces por capacitarte y Dios mediante ya nos estaremos encontrando en una nueva oportunidad. Cuídate mucho, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, Dios los bendiga y los proteja y ya nos veremos en una nueva oportunidad. Gracias por tu participación. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado José Luis Miranda. Muchas gracias a los participantes. Le vamos a hacer llegar su certificado el día lunes, el aula virtual, la diapositiva y cualquier curso le vamos a hacer llegar la programación. Muchas gracias.